Referéndum que vamos a vivir los ecuatorianos este 16 de noviembre. Un gusto saludarla, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio de Visión a la Verdad, gracias por aceptar este espacio de diálogo. Esta semana va a ser bastante decisiva para los ecuatorianos. Estamos hablando de que hay información que se está tergiversando, hay acciones que el ciudadano de a pie, todos necesitamos entender. Y sin más preámbulo, bienvenido, un gusto saludarla, soy Tanya Zambrano desde los estudios de Radiovisión Manaví. Muy buenos días, Danya. Encantada de poder estar aquí compartiendo, por supuesto, contigo este espacio en este importante medio para la ciudad de Manta, una ciudad a quien le tengo mucho cariño y aprovecho, bueno, para quienes no sabían, yo estudié en esa ciudad mi época universitaria, me gradué en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví y para mí siempre es un honor o hablar o visitar el puerto de Manta y todo lo que conlleva este hermoso cantón. Bueno, como lo decías, estamos en un proceso, por supuesto, en la última semana de campaña, una semana decisiva para el país, una semana decisiva para nuestra querida provincia de Manabí, para todos aquellos que quieren realmente un cambio positivo, un cambio de desarrollo, un cambio de avance, un cambio que tenga más seguridad, más justicia para nuestro país y para nuestra provincia sobre todo. Y es importante, por supuesto, dentro de este espacio poder hablar sobre lo que vamos a vivir este espacio democrático que vamos a vivir este domingo 16 de noviembre para decidir si avanzamos hacia el desarrollo o un futuro mejor o retrocedemos hacia ese pasado que tanto daño nos ha hecho en algunas ocasiones, pero que de alguna manera hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo. Ahora, es importante hablar ya directamente de las preguntas, la consulta popular, el tema de la constituyente, el financiamiento, las bases, la reducción de curules. ¿Cuál es su postura? Bueno, son 4 preguntas importantísimas que van a cambiar el futuro de nuestro país. La primera es la cooperación internacional de las bases extranjeras. Realmente esa pregunta, aunque parezca quizás que no es tan importante para algunos, es realmente creo que una de las preguntas con más visión y con más impacto para poder de alguna manera reforzar la seguridad actual que tiene nuestro país con ayuda o cooperación internacional. Algo que sí quiero dejar claro es que el Ecuador y nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, la seguridad autónoma que tiene nuestro país no va a ser vulnerada. No vamos a perder la soberanía de nuestro país. Más bien vamos a buscar esa cooperación, como la palabra mismo lo indica, de extranjeros o bases extranjeras que nos puedan ayudar, por supuesto, a reforzar la seguridad de nuestro país, tanto terrestre como marítima, como aérea, y en muchos otros factores que también pueden cooperar con nosotros como país para poder tener, por supuesto, un país más seguro, un país en el que nos sintamos en paz, un país en el que nuestras familias se sientan también seguras de poder seguir trabajando, de seguir desarrollándonos, de seguir manteniendo esa familia que por muchos años ha sufrido, pero que hoy tenemos la oportunidad de generar un cambio positivo para poder hacer las cosas de la mejor forma. La segunda pregunta en relación al fin del financiamiento de los partidos políticos, una pregunta bastante popular, es una medida que hace mucho tiempo la estaban pidiendo los ciudadanos, en este caso, por supuesto, lo puso el presidente dentro del referéndum, pero era algo que el ciudadano lo estaba pidiendo y, por supuesto, es una manera en la que podemos ahorrar recursos. Recordemos que el Estado tiene la obligación de financiar a los partidos políticos, por el que durante muchos años, muchísimos años, esta medida fue usada para beneficio de algunos o cosas que los partidos políticos, los dueños de los partidos políticos estaban acostumbrados, ¿no? A recibir dinero realmente sin hacer mayor trabajo, sin generar un impacto, sin ser sin tener esa vocación de servicio a lo que realmente tendrían que tener los partidos políticos. Hoy, con esta medida, el gobierno va a ahorrar millones de dólares. Y un dato interesante e importantísimo, desde el 2008 hasta el 2025 se han gastado
más de 240 millones de dólares financiando partidos políticos. Una medida que pudo haberse evitado, por supuesto, y algo que pudo haberse usado para otros fines, como mejorar la educación, la construcción de pequeñas escuelas rurales o pequeños centros dispensarios de salud o algunas otras medidas que puedan aportar positivamente a nuestras familias y que hoy en día se estaban gastando en financiar partidos políticos que al final del día pueden buscar financiamiento de sus mismos militantes, pueden buscar financiamiento de personas que crean en el proyecto o en el partido político al que representan, y que puedan hacer esa autogestión para poder servir, porque no necesitan necesariamente que el gobierno les dé o los dote de dinero, sino que tienen la capacidad de autogestionar recursos para poder seguir construyendo ese proyecto o partido político al que cada uno representa. La tercera pregunta es respecto a la reducción de asambleístas, de 151 a 73 asambleístas, una medida que le estaba, yo desde que era pequeña escuchaba la típica frase de que el asambleísta no hace nada, que son demasiados asambleístas que nos están representando en la Asamblea Nacional y necesitamos también tener mejores asambleístas que representen a nuestra provincia. Y esa es una oportunidad, por supuesto, para reducir el número de asambleístas de cada de todo el país. Van a ser uno por provincia, por supuesto, no va a quitar la representatividad de las provincias porque va a haber un asambleísta por cada provincia y un adicional por cada 400,000 habitantes. Vamos a tener mejores representantes, menos, pero mejores representantes y por supuesto siempre la calidad cuesta o vale más que la cantidad y ahorita con esta medida estamos haciendo que eso se cumpla, por supuesto, porque estoy segurísima que esta es una de las preguntas más populares y vamos a poder llevarla de la mejor forma y vamos a ganarla, estoy segura, con las otras preguntas. Y por último, la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Esta medida empieza porque la Constitución actual, la Constitución del 2008, en muchas de sus leyes que deberían respaldar al ciudadano honesto, al ciudadano trabajador, al ciudadano que quiere lo mejor para su país, no se siente respaldado y protegido por una Constitución que tiene más preferencia, que protege más al delincuente, ¿ya? Entonces es una medida necesaria para que ahora sí los ciudadanos puedan sentir que una constitución los respalda, que una medida sustitutiva no te saque mañana a un delincuente porque no tiene las pruebas necesarias, sino que una vez que se lo coja en el momento del crimen o en el momento en el que hace un acto que no está bien, que atenta contra la seguridad de la ciudadanía, sea juzgado y no se lo saque al siguiente día. Esa y muchas más son las razones por las que queremos que gane el sí en la consulta popular, en ese cambio a la Constitución que todos estamos esperando con ansias, para que esta vez el ciudadano sí se sienta protegido por una buena constitución, una constitución que nos respalde, una constitución que nos proteja, una constitución que cambie también a favor del trabajo digno de las personas, que atraiga la inversión internacional, que vengan otra vez esas empresas que en algún momento invirtieron en nuestro país y que fueron casi botadas y ahora con una nueva reforma puedan venir y ver al Ecuador como un país de desarrollo, un país de iniciativa, un país para poder invertir en nuestra tierra y poder con eso generar empleo a todos los ciudadanos, porque siempre tiene que estar estrechado y de la mano, por supuesto, el sector público con el sector privado, y esta es una oportunidad buenísima para poder generar ese cambio positivo que todos estamos esperando. Y bueno, no está de más que por esto y más, por estas razones que estoy diciendo hoy en día, por supuesto, con tu buen accionar, querida, poder decirle a todos los ciudadanos de Manta que nos están escuchando hoy, y esperemos que de toda la provincia del Manabí,
que este domingo 16 de noviembre, ese sí decisivo, tiene que estar seguro, ese sí va a cambiar la justicia en nuestro país, ese sí va a mejorar la educación, ese sí va a mejorar el desarrollo de nuestras comunidades, ese sí va a tener más injerencia para que nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros barrios, nuestras comunidades se sientan mucho más seguras y bueno, Tanya, poder decirte también que por supuesto este es un espacio en el que podemos hablar de este tema específico hoy en día, pero que es de vital importancia, por supuesto, para decir que si queremos un Ecuador del pasado o queremos que Ecuador avance hacia un futuro digno y lleno de oportunidades. Besibel, y aquí viene una pregunta que nos hacemos todos después de escuchar tu magistral explicación sobre cada una de las preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría o qué temes que pase si llega a ganar la opción contraria a la tuya? Bueno, realmente eso es algo que también le han preguntado al presidente de la República. Por esa razón es por la que estamos llamando, bueno, el presidente está llamando a elecciones, a esta consulta popular y a ese referéndum, porque es el pueblo mismo el que debe decidir y el pueblo mismo el que debe decir si quiere ese cambio o no. Si no, se va a respetar la decisión ciudadana, la decisión que tome cada uno de los ecuatorianos, de los manavitas, y realmente a seguir trabajando, pese a que no, que esperamos que no, porque estamos seguros de que va a ser un resultado positivo, de que pese a que no gane el resultado, por supuesto, el que hoy estamos promulgando esos 4 sí decisivos, pues respetar la decisión ciudadana y seguir trabajando como esos legisladores por los que nos eligieron, seguir trabajando por el bien, con transparencia, con lo que tengamos a la mano para seguir avanzando como país y, por supuesto, seguir apoyando a un hombre que le ha puesto mano firme a la corrupción, que le ha puesto mano firme al narcotráfico, al crimen organizado, al contrabando. El presidente de la República realmente quiere lo mejor para nuestro país y siempre lo va a querer y no se va a quedar tranquilo hasta que vea ese país que quiere que sus hijos vivan y quiere que todos los hijos de todas las familias ecuatorianas también tengan ese país que todos merecemos. Otra de las preguntas que nos hacemos día a día es, por ejemplo, ¿qué tan dispuesta está la Asamblea de someterse a una reforma profunda? De hecho, esa es una de las preguntas que más nos dicen. Por ejemplo, lo de la reducción de asambleístas o la elección de nuevos asambleístas constituyentes que vayan a ser elegidos para crear esta nueva asamblea. Es una gran responsabilidad. Van a tener que ser personas capacitadas. De hecho, hace pocos minutos el presidente anunció los 3 primeros candidatos que van a ir a elecciones en esa asamblea constituyente en el caso, por supuesto, de que gane el sí a ese cambio de la Asamblea, de la Constitución, que es la doctora Anabela Sin, el presidente actual Nils Olsen Pitt y Diana Salazar, la ex fiscal general del Estado. 3 personas honestas, 3 personas que saben de leyes, 3 personas que sienten la sensibilidad del ciudadano que necesita tener ese respaldo por parte de las leyes que muchas veces los hacen incluso sentirse menos o sentirse presionados o sentirse olvidados. Hoy día vamos a tener los 3 primeros representantes de candidatos por el partido de gobierno que son eminencias, son personas que tienen las mejores intenciones y la mejor capacidad también para asumir este reto con el mejor de los compromisos y la mayor responsabilidad. 3 personas que por supuesto estoy segura que muchos ecuatorianos admiran y en los que vamos a depositar esa confianza ciudadana para que hagan lo mejor de su trabajo para poder formar esta actual constitución y todo el apoyo 100% a las decisiones que tome el presidente de la República, Daniel Noboa, porque aquí estamos para servir. Este espacio y ahora como asambleísta actual es un espacio de servicio y por el que me han elegido, por supuesto, los manavitas en representación hoy día de todo un país.
Ahora, es importante hacerle dos preguntas ya en la parte final de esta entrevista. Primero, ¿cuál sería su compromiso personal concreto que asume usted con la gente que está apoyando esta consulta? Y la segunda, por ejemplo, ¿cuál sería su mensaje que le daría hoy al ciudadano que siente que nada cambia y que todo sigue igual y que no miran con mucha esperanza esta nueva propuesta? Bueno, darle la seguridad a todos los manavitas, a todos los ciudadanos ecuatorianos en sí, de que después de este referéndum y consulta popular, las cosas definitivamente van a cambiar. Lo digo no como un discurso armado realmente. Yo que he estado dentro de la Asamblea, el presidente trató de no llegar a estas instancias para poder cambiar ciertas cosas que estaban funcionando mal en nuestro país. Sacó leyes económicas urgentes respecto a la seguridad, como la ley de integridad, la ley de transparencia, la ley de solidaridad, leyes que iban a proteger al ciudadano y que la Corte Constitucional las derogó. Estas eran medidas que iban, por supuesto, a proteger al ciudadano, iban a hacer que nuestros ciudadanos ecuatorianos puedan sentirse protegidos y lastimosamente una institución que nos protege realmente, porque no criticamos la institución, sino los funcionarios que trabajan dentro de la institución. Pero ahora sí, con estas reformas puedo asegurar que en el caso de que gane esos 4 sí decisivos, sí por la seguridad, sí por la educación, sí por el trabajo digno, vamos a poder vivir mejor porque vamos a tener leyes que ahora sí nos respalden y que aunque suene repetitivo, no nos han dejado trabajar, no han dejado trabajar el presidente de la República, que le ha puesto pecho a las balas a todos esos criminales que han tratado de desestabilizar la economía, que han tratado de desestabilizar la paz de nuestro país de alguna manera, y con esa reforma les aseguro, como asambleísta, como mandante y como ciudadana de Manabí, como manavita en sí, como parte del sector productivo, que van a ver esos cambios positivos una vez que tengamos esas reformas y esas leyes que nos respalden. Y bueno, como mensaje final, recordarles que este 16 de noviembre va a ser un día histórico para todo un país. Un día que va a marcar un antes y un después de un Ecuador que esta vez va a vivir sin miedo, de un Ecuador que va a buscar el desarrollo de nuestras comunidades, un Ecuador que va a tener más oportunidades laborales, va a tener mejores días, va a tener más esperanza de poder vivir en un país que va a generar más empleo, que va a tener más estabilidad económica, pero también de sentir esa paz que nos permita trabajar, de tener un hombre como es el presidente Daniel Noboa, que va a seguir firme contra todo y contra todo el mal que nos está haciendo las personas o los actores que quieren desestabilizar el país, de que va a seguir luchando contra la corrupción que está incluso dentro de algunas instituciones del Estado y que está tratando de limpiar todas esas personas que están haciendo quedar mal, no a él, sino al servicio en sí que debe tener todo servidor público, porque el trabajar en las entidades públicas, en las instituciones públicas, es el servicio que da la ciudadanía, porque los sueldos de los servidores públicos los pagamos los ciudadanos ecuatorianos y necesitamos que se transparenten todas las instituciones, y estoy segura que el presidente, desde el momento en el que se sentó, en el momento en el que fue electo por todos los ecuatorianos, está luchando contra esa corrupción que tanto daño nos ha hecho. A seguir luchando, a seguir caminando, a seguir creyendo. Falta poquísimo para cambiar la historia de nuestro país, falta poquísimo para ser ese Ecuador que todos esperamos, que todos soñamos, que todos realmente estamos esperando con ansias, y que estoy segura que con esos 4 sí decisivos le vamos a decir sí al progreso, sí a la paz, sí a la justicia y por supuesto sí a la tranquilidad, al nuevo Ecuador, y sí a la gran gestión que está y va a seguir haciendo el presidente de la República. Muchísimas gracias, señora asambleísta, gracias por aceptar este espacio. Es importante escuchar y más aún en esta semana tan decisiva, darle claridad a nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias, Tanya, gracias a todos los que nos vivieron por este medio de comunicación. Un saludo inmenso a todos, gracias a todos quienes confiaron en nuestra gestión y quienes siguen confiando, y bueno, a quienes no, a pensar bien su voto,
a informarse un poco más de la importancia que tienen estas preguntas y esperemos que este 16 de noviembre cambie la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, señora asambleísta. Gracias. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y de esta manera hemos llegado ya a la parte final de esta primera jornada informativa. Agradecerle al equipo de trabajo porque todos los días hacemos siempre nuestro mayor esfuerzo, pero sobre todo con el nivel y el profesionalismo que se necesita como medio de comunicación. Vamos a una breve pausa porque rápidamente viene Visión al Deporte.